Dios no está muerto, Dios está vivo, está presente, está tan cerca que lo puedes tocar. Aunque tú no lo ves, aunque tú no lo sientes, créalo. Desde esa fe que recibiste en tu bautismo, créalo, Cristo está vivo y quiere hablarte de corazón a corazón. El tema de hoy es, vive Jesús el Señor. Quédate con nosotros. Vive Jesús el Señor. Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre, te vamos a pedir un milagro bastante grande en este día. Pedimos, Señor, que nos abres los ojos, los oídos, el corazón, todo nuestro ser, para que podamos creer. Para que podamos creer en tu presencia viva, eficaz, viva, todopoderoso, viva y presente en medio de nosotros. Gracias, Padre, porque en fe estamos recibiendo esa revelación que cambiará nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, escucha ese tema. Yo sé que te sientes solo y sientes que nadie te comprende tal vez y tal vez sientes que pues a lo mejor no es cierto todo lo que has escuchado en tu vida. Pero Dios quiere tener un encuentro muy personal contigo en ese programa. Por eso tú estás aquí viéndolo, no es por accidente. Tu Dios que te creó con tanto amor quiere que tú lo conoces. Quiere que tú conoces a Jesucristo tu Salvador en una manera plena, profunda y nueva. Quédate durante esa transmisión, porque va a ser un momento donde tú, Dios, tendrá la oportunidad de hablarte de corazón a corazón y es muy probable que en ese tiempo Dios cambiará tu vida y te dará una nueva vida. Así lo vamos a creer. Para eso, yo siempre invito a que abren la Biblia conmigo, ¿sabes? Qué hermoso es saber encontrar en la Biblia la palabra de Dios, una palabra que cambia nuestra existencia. De poder leerlo y encontrar que es nuestro Dios con tanta atención y tanto amor revelándose a nosotros. De hecho, ese programa se va a dedicar a eso, a dejar a Dios revelarse, a dejar a Dios hacerse presente, porque muchos tienen un concepto de Dios, una imagen de Dios, algo que alguien les ha dicho de Dios, pero qué diferente es cuando Dios mismo se revela, cuando se hace real, cuando se hace presente. Y creo yo que no hay ser humano que frente a esa revelación, que puede quedar igual, que puede quedar atrapado, que puede quedar en la angustia. Al contrario, cuando Dios se revela, hace todo nuevo. Prepárate. Así que busca tu Biblia y vamos a leer de ella. Comenzamos. Vamos a ir desde el último capítulo, desde Apocalipsis, donde Jesucristo está reinando en el trono. ¡Ay, qué hermosa revelación! Qué hermoso imaginar a nuestro Señor Jesucristo como está en ese momento. Muchos en esa temporada van a estar mirando al niño Jesús y van a estar en Adviento preparando la venida del niño Jesús y quedamos a veces con el concepto del niño Jesús, que llegó como la bendición plena en el tiempo perfecto para comenzar la obra de redención. Pero muchos quedan en la imagen del niño Jesús. Qué importante es comenzar ahora ese tema desde el tiempo actual. Jesucristo está reinando, está en el trono de Dios, ha pagado el precio. Tú estás libre. A ver, escucha eso. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, dice así. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, a ver, Dios vive ahora entre los hombres, vivirá con ellos y ellos serán su pueblo.
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo: escribe, porque estas cosas son verdaderas y dignas de confianza. Después me dijo: ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré de beber del manantial del agua de vida sin que le cuesta absolutamente nada. Palabra de Dios. Imagínense, si tus oídos de fe podrías captar lo que Dios está gritando por medio de ese texto. Dios en medio de nosotros. ¿Se acuerdan del profeta que anunció que Emmanuel, Dios en medio de nosotros, iba a llegar en un momento? Pero Dios ahora actualmente está viviendo, está en medio de nosotros. Vamos a ir profundizándonos en ese tema. También escuchamos aquí que Jesús mismo está revelándose como alfa y omega. ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa eso? El principio y el fin. El que estaba en los principios del tiempo y estará hasta el final del tiempo. Dios que nunca abandona su creación. Dios que estaba presente y por medio de Él fue hecho toda la creación. Vamos a ir entendiendo eso un poco más desde el Evangelio de San Juan capítulo 1, donde el evangelista San Juan escribe en esos términos. En el principio ya existía la palabra. A ver, ¿cuántos términos estamos escuchando? Que es una revelación de quién es Jesús. Escuchamos que es el alfa y el omega, Dios entre nosotros. Y ahora es la palabra, el verbo hecho carne. En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios y por medio de Él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existía fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarlo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo y aunque Dios hizo el mundo por medio de Él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Palabra de Dios. La palabra que existió en el principio del tiempo. Se puede imaginar a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, ahí presente en el momento de la creación que está narrado en Génesis capítulo 1, cuando Dios pronuncia que haya luz, que haya toda la vegetación, que haya todos los astros, el sol, la luna, que Dios estaba creando. Podemos imaginar al Hijo de Dios ahí, por Él fue hecho todas las cosas. Estamos imaginando de que Jesús llegó en la plenitud de los tiempos. Estaba en el principio del tiempo, donde en Génesis capítulo 3 estaba anunciando su venida para restaurar la relación que había sido quebrantado por medio del pecado. Por medio del pecado sabemos que hubo una separación grande entre el Creador y su creación, entre el hombre y su Dios. Ya no había manera de comunicarse entre Dios y el hombre. Claro, Dios mandó profetas, una sola persona, para recibir una palabra y anunciarlo a su creación, casi siempre con el mismo mensaje: conviértate, vuelve a Dios. Dios usaba profetas en diferentes momentos, pero qué diferente es lo que estamos viviendo en ese momento. ¿Se han dado cuenta? Estamos viviendo en la plenitud de los tiempos. Cristo ha llegado. Jesucristo vive. Vive Jesús el Señor, ese tema que estamos tratando en el día de hoy. En este momento vamos a ir a un corte. Pueden aprovechar para llamarnos. Qué importante sería de orar por el don de la fe.
en ese tiempo tan importante de Adviento. Qué importante sería que tu petición sea que Dios derrame más fe, que me dé más fe, que me haga creer, que abre mis ojos a la fe. Llámanos. Con mucho gusto vamos a orar por tus peticiones. Ahorita regresamos. Vive Jesús, el Señor. Está vivo. Nuestro Dios no está muerto, no es un Dios lejano, es un Dios en medio de nosotros. Yo creo que cuando podemos realmente incorporar, no solamente escucharlo o comprenderlo, pero incorporar ese conocimiento en cada grano de nuestro ser, nuestras vidas van a cambiar radicalmente. Porque si Él está vivo, si nuestro Dios está vivo, si ha vencido la muerte, si ha vencido Satanás, si ha vencido el pecado, si ha logrado para nosotros nuestra libertad, ¿para qué tener miedo? ¿Para qué andar por este mundo con bajo autoestima? ¿Para qué dejar que los demás nos pisotean? ¿Para qué sentirnos de poco valor? Si realmente sentimos que Él nos compró con su sangre, que Él pagó el precio para liberarnos de las garras de Satanás. Y Él aún hoy en este instante está vivo y está en un trono, está intercediendo por nosotros, está orando por nosotros. No estaríamos mendigando favores, no estaríamos tratando a nuestro Dios como alguien que tenemos que amarrar una cinta roja para conseguir un amor. Poner un elefante mirando en la puerta para conseguir fortuna, para estar temblando de que alguien nos va a hacer una brujería. Si realmente creemos con todo grano de nuestro ser que nuestro Dios ha vencido el mal, ¿cómo cambiaría nuestra vida, nuestra perspectiva? Inclusive, no hablo de suertes, pero nuestro caminar con Dios sería tan distinto que el futuro cambiaría delante de nosotros si realmente podemos creer que Él está vivo. En la Renovación Carismática hay unas canciones tan hermosas que proclama esa realidad, que dice uno tras otra vez, Él vive, Él vive, Él vive. Y se proclama en la alabanza esta realidad que uno cuando se levanta y comienza a pronunciar esas palabras, cobra ánimo, cobra valentía, cobra alegría, porque nuestro Dios lo podemos sentir, el que está en el trono y reinando es nuestro Señor y está en medio de nosotros. Se desaparece, ¿sabes? Se desaparece todo miedo. Y ahí no es porque uno es valiente, es porque Dios, que es el valiente, está en uno y nos levanta y nos hace hacer cosas maravillosas para su reino y para que el mundo pueda creer en Él. Él vive, créalo. Acuérdate que estamos meditando desde el último de la Biblia, desde Apocalipsis 20, pero estas palabras son tan hermosas, donde dice, oí una fuerte voz que venía del trono y decía, Dios vive ahora en medio de nosotros. Y Dios en medio de nosotros nos describe el texto que cambia todo y que seca todas las lágrimas y que vence la muerte. Esa palabra es una revelación para ti de un Dios no lejano, de un Dios tan cerca que es capaz de quitar esa tristeza que tú estás sintiendo, esa agonía que tú estás pasando, esa desesperación donde quiere que te encuentras. Tu Dios está secando tus lágrimas, aunque no lo puedes ver, aunque no lo puedes tocar, créalo en fe y verás que cambiaría la forma que tú estás viviendo ese momento de tu vida. Vive Jesús el Señor, es lo que ese programa está proclamando. Nuestro Dios está vivo. Algunos están llamando ese programa y siempre digo que son los más inteligentes. ¿Por qué? Porque uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado, ¿sabes cuál es? Es su iglesia, la iglesia santa, católica, apostólica y romana. Y en la iglesia, ¿qué es lo que nos pide hacer? Unirnos, que seamos unos para que el mundo pueda creer, ¿no es cierto?
Y unidos nos pide orar sin cesar. Y nos pide orar unos por otros para que puedan ser sanados. Todo lo que apenas mencioné son textos bíblicos, no sacados de contexto. Son según el corazón de Dios y su intención. Porque nos ha dejado la familia de Dios, la iglesia de Dios, está presente en esa iglesia y pide que nos unamos en fe, que nos unamos en oración para ver que cada uno de esas peticiones sean contestados. Vaya, esta semana me dejaron un montonazo de peticiones, tengo no sé, cientos de ellos, porque piden que los llevo a la Virgen de Guadalupe y con mucho gusto lo voy a hacer. En esos días de su fiesta, con mucho gusto. Pero pues hay espacio para más. Y si tú quieres que tu Dios que está vivo escucha tu súplica, qué importante sería de unirte con la iglesia, de unirte con la familia de María Visión, de llamarnos y dejarnos tu petición y decir, todos unimos, vamos a creer que Dios vivo, Dios presente, puede y quiere contestar esas peticiones. Mira, Ricardo Hernández Nicolás de Oaxaca, mira lo que dijo, cosa bellísima, dice que me está saludando y a todo María Visión y a todos los que transmitieron desde la Basílica de Guadalupe que fueron excelentes y lo llenó de mucha paz. Tienes toda la razón, Ricardo. Fueron días de mucho provecho espiritual, de mucha bendición y como tú dices, se sintió que Dios mismo estaba motivando, moviendo, estaba presente en esas transmisiones. ¿Y sabe, Ricardo, cómo se puede saber? Porque el fruto primero de saber que Dios está presente es que deja paz. Entonces tienes toda la razón y te agradezco por llamarnos y pues tienes toda la razón. Era hermoso estas transmisiones. María Esther Bautista de Guadalajara, Jalisco, está participando en el sorteo. 10 imágenes de la Virgen de Guadalupe pequeños, 2 grandes y boletos para el siguiente desayuno de oración. María Elena López Ramírez de Tonalá, Jalisco. Se pregunta si trajo algún rosario de la villa o de la Basílica de Guadalupe. Pues con mucho gusto, amiga, podemos hablar y yo te traigo una. Laura Elizabeth de Monterrey, pues está pidiendo y dice que le encanta esos programas. Pues a mí también me encanta, ¿sabes? No paro de agradecer a Dios de tener la oportunidad de compartir la fe con cada uno de ustedes y de ver que Dios está realmente obrando milagros en tus vidas. ¿Qué crees? El otro día en la Basílica, pues tantas personas que no veo atrás de esas cámaras estaban ahí en el atrio. Y me dio tanto gusto poder abrazarlos y especialmente una pareja que me fueron siguiendo hasta el estacionamiento y lloró la señora al abrazarme. De hecho, te mando un saludo si estás viendo el programa. Y ella dice que estos programas han cambiado su vida, que desde que los comenzó a ver, que su forma de pensar cambió, que Dios empezó a entrar en su vida y efectivamente a darle una nueva vida. Y otra cosa, su esposo estaba parado ahí con ella y dice que por medio de la oración se curó milagrosamente de algo que los doctores prognosticaron o diagnosticaron que le quedaba no me acuerdo cuánto tiempo, pero poco tiempo para la vida. Y ahora el hombre está, pero sin problema ni complicación médica ninguna. Dios está escuchando nuestra oración. Y me encanta escuchar esos testimonios de saber que efectivamente Dios está usando estas transmisiones, está usando María Visión para bendecir, para sanar y para liberar a su pueblo, iluminando el mundo para Cristo. ¡Qué bendición! Lilia Zacarías de Guadalajara, Jalisco, está pidiendo por sus intenciones. Y Irma Pimentel de Guadalajara, te quiero mucho, siempre llamas y me da mucho gusto recibir tus peticiones y llevarlo a las plantas de la Morenita en Tepeyac. Con mucho gusto vamos a estar orando por tus peticiones. Y les mando un saludo muy especial para la Arquidiócesis de Puebla y muy en especial a la comunidad de la Renovación Carismática de Tlaquitepec. A ver qué tal me salió, los quiero mucho y les mando muchos saludos, mucho cariño. Ahora sí seguimos. Estamos contemplando el tema, vive Jesús el Señor. Nuestro Dios está vivo, no está muerto. Él vino para salvar, para liberar, para sanar. Y qué interesante, qué importante, qué impactante
y realmente creer con todo grano de nuestro ser que el que existió en la creación del mundo, el verbo, la palabra de Dios, la palabra pronunciada por Dios, el poder de Dios presente en la creación, vino al propio mundo que Él creó. ¿Te parece increíble? A mí sí. Que tanto amó Dios al mundo que envió su único Hijo. A mí me parece absolutamente increíble ese precio del amor de Dios para redimirnos, para salvarnos. Y uno dice, pero ¿por qué fue necesario eso? ¿Pero por qué Cristo tuvo que venir? ¿Por qué tuvo que sufrir? ¿Por qué tuvo que llegar al vientre de la Virgen Santísima? En la plenitud de los tiempos, Dios siempre prometía la liberación del pueblo de Dios, siempre. Pasó miles de años donde la relación estaba rota, donde no había manera de comunicarse Dios con el hombre, Dios con el corazón del hombre. El hombre con su Dios estaba rota. El pecado provocó esa separación. Y llegó a plenitud de los tiempos que el ángel aparece a la Virgen Santísima. Y le propone, le pregunta, le pide su permiso. Y le dice, tú eres la elegida para ser la madre de nuestro Salvador. Imagínense que todo el mundo se detuvo, todo el cielo se detuvo, esperando la respuesta de la Virgen Santísima, esperando su sí. Y ella escuchó esa palabra. Me imagino que lo escuchó con admiración, como se relata en el evangelista San Lucas. Y dice, pero ¿cómo puede ser eso? Y ella con mucha valentía y mucho amor para nuestro Dios y queriendo hacer su voluntad plena de Dios, ella pronunció la palabra, que se haga en mí según su palabra. Y ahí el Espíritu Santo obró el milagro que fue encarnado, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios llegó a este mundo para salvar el mundo. Vive Jesús, el Señor. Llegó en un pesebre, en los brazos de su madre. Llegó y el mundo no lo reconoció. Llegó a este mundo para salvarlo. Y el mundo desde el primer momento sabemos de que trataron de matarlo, el rey Herodes mandó a matar a todos los niños buscando al Hijo de Dios, buscando el rey de los judíos. El Dios hecho hombre había llegado para salvar el mundo. Muchos meditan ese misterio y yo creo que puede tardar toda una vida y todavía no captamos la grandeza de lo que sucedió. Que Dios entra en su creación. Una vez me relataron una historia tratando de ayudarme a comprender eso, yo me acuerdo hace muchos años atrás. Y se relató de una familia que caminaba por la autopista, mamá y papá y dos hermanos. Y pues estaban caminando por la autopista, los dos hermanos, como son los pequeños niños, se adelantaron, corrieron adelante. Estaban en la orilla y mamá y papá atrás. Y de repente escucharon sirenas, escucharon mucho ruido y voltearon y vieron a mamá y papá tirados en el piso. Habían sido atropellados. Esos dos niños se detuvieron ahí, no tenían más familiares y vieron lo que pasó con mucha angustia, con mucho temor, con mucha agonía, mucha tristeza. Y el hermano mayor abraza al hermano menor y trata de dar valentía al hermano mayor, al pequeño. Y trataron de sobrevivir los dos y tuvieron que vivir bajo un puente. Bueno, este es el cuento que me estaban relatando. Se vivían bajo ese puente y en extrema pobreza y como se pudo, el hermano mayor trató de cuidar al pequeño. Finalmente rentaron a un cuarto pequeño, pues con las cosas básicas para vivir. El hermano mayor se esforzaba mucho para dar una calidad de vida a su hermanito. Pero el hermanito chiquito estaba tan triste y tan enojado
que todo el tiempo se quejaba de por qué era posible de que eso hubiera pasado con sus papás y que estaban viviendo en la pobreza y por qué Dios permitía eso y cada vez más se llenaba con más rencor y más odio, se enojaba con la iglesia, se enojaba con Dios, se enojaba con todo el mundo y en ese enojo se empezó a drogarse, se empezó a emborrachar y el hermano mayor ya no sabía qué hacer. Él intentó darle calidad de vida, de amarlo como pudo, de dar el tiempo que pudo para él. Y viendo a su hermanito perderse cada vez más en la droga, en el alcohol, pues se desesperaba. Pues un día el hermano menor entró en una cantina y pues borracho y todo, pues agarró una arma y en una pelea pues mató a alguien. Y vino a la casa corriendo con sangre cubriendo su ropa y le explica a su hermano mayor lo que había hecho. No tardaba mucho tiempo y ya empezaban a tocar la puerta porque había muchos testigos que vieron lo que sucedió. Y entonces el hermano mayor, tratando de proteger al pequeño, le dijo, mira, no digas nada, vamos a cambiar ropa, dame tu ropa y tú toma mi ropa. Y entonces finalmente el hermano mayor abre la puerta y estaba cubierto en sangre. Y toda la gente decía, es él es el asesino. Y entonces toman el hermano mayor y lo llevan preso. El hermano mayor pagó el precio para liberar a su hermanito. El hermano pequeño pues vio que le dieron condena de muerte. Y efectivamente mataron a su hermano mayor y se sintió tan culpable por su crimen, por lo que él había hecho, su hermano mayor murió. Pues eso provocó en él un arrepentimiento, una conversión plena. Se sintió que para toda la vida no había nada que podía hacer para pagar el precio, ¿no? Para enmendar el daño. Su hermano mayor se había muerto para liberarlo del castigo. Pues de esa forma, nuestro hermano mayor Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, viendo de que estábamos separados de Dios, viendo que estábamos condenados a vivir esclavizados a Satanás, a la muerte, encadenados, sin vida, sin alegría, esclavos a nuestros caprichos, esclavos a nuestras inclinaciones naturales. El Hijo de Dios veía con sufrimiento de que nosotros, el Hijo mayor, estábamos sufriendo. Y llegó el momento que Él pagó el precio por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Él tomó, como si fuera en ese relato, esa ropa cubierta de sangre. Aunque Él era sin pecado, el Hijo de Dios, Él murió para salvarte a ti y salvarme a mí. Él dio su vida pagando el precio para reconciliarnos con Dios. Él pagó el precio por nuestro pecado. Vamos a escuchar en Apocalipsis capítulo 5, donde se habla del Cordero de Dios en el Antiguo Testamento. Hasta ahora estamos escuchando términos como Alfa y el Omega, la palabra de Dios, el verbo de Dios, y ahora vamos a ver el Cordero de Dios. Ustedes saben que los judíos siempre sacrificaban, siempre llevaban un cabrito, un corderito, sin mancha para ofrecerlo en lugar de los pecados, ¿se acuerdan? Y una vez al año el sumo sacerdote impuso manos, derramaba sangre de ese sacrificio y como que depositando todos los pecados del pueblo de Israel sobre ese cabrito lo mandaba al desierto. Simbólicamente podemos saber que Jesús recibió sobre él todos nuestros pecados, de toda la humanidad, de todos los que vivieron antes de nosotros, todos los presentes, todos los futuros, todo el precio del pecado sobre el Cordero de Dios. Y miren el cielo, ahora estamos en Apocalipsis porque quiero concentrar ese tema en este momento, en lo que está sucediendo en el cielo actual. El Cordero de Dios está recibiendo alabanza y adoración. Los del cielo saben precisamente lo que hizo.
Sabe que no había manera de reconciliar Dios con el hombre hasta que el Cordero de Dios viniese a ese mundo y pagase el precio para redimirnos. A ver, escuche eso. Capítulo 5, versículo 4. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el rollo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores más, pues el león del tribu de Judá, que es el descendiente del rey David, ha vencido y puede abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Entonces en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, vi a un cordero, estaba de pie, aunque parecía haber sido sacrificado. Y más adelante en versículo 9 dice, y cantaban ese canto nuevo, tú eres digno de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y derramando tu sangre compraste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. Palabra de Dios. Porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre, compraste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. Redimir, comprar. Es decir, que por el pecado pasamos como el título, el dueño. Puedes imaginar un rollo, un papel, un contrato, donde fuimos vendidos de cierta manera por el acto de Adán en adelante. Como entró el pecado, fuimos vendidos al pecado. Y ese rollo estaba ahí esperando quién podría redimirnos y comprarnos, y el único sacrificio digno, el único sacrificio que podía romper ese poder de Satanás, era el Hijo de Dios vivo que aceptó venir a este mundo, pagar el precio por ti y por mí, y comprarnos, redimirnos, sacarnos del infierno mismo, sacarnos de las garras de Satanás y darnos vida, vida en abundancia, vida plena, y como dice en Apocalipsis 21, y sin que te cuesta nada. Lo único que tú tienes que hacer es abrir tus ojos de fe, tener ese encuentro con tu Dios vivo, aceptar que Él murió por ti y por tu bautismo reconocer lo que ya es tuyo siendo hijo de Dios, parte de la iglesia, y vivir de acuerdo con lo que tú profeses que eras. Oiga, no vi por nada, pero estuve en la Basílica de Guadalupe el otro día y nunca he visto tantos borrachos en mi vida. No es por nada, pero da mucha tristeza. Muchos vinieron días antes, con mucho sacrificio de hecho, pero se veía en su rostro acabados, se veía cansados, agobiados, se veía destruidos, se veían, pero lo más triste es que se olía el olor de marihuana, se olía el olor de cigarro y se veía rostros borrachos. Esto no es la vida nueva que Cristo vino a comprar, a redimir, a derramar su sangre para darnos esta vida. Le alegra de cualquier manera que hagamos la visita a la casita de nuestra madre y con mucha fe que pidamos a ella por nuestras necesidades y que creemos en su intercesión. Le da una alegría tremenda a todo el cielo, a todos los ángeles, a todos los santos y al Hijo de Dios vivo. Pero lo que más quiere es que nosotros encontremos esa vida en Él. Vive Jesús el Señor. Hemos escuchado algunos títulos que da como referencia, muy breve en este caso, de quién es nuestro Dios. Yo me acuerdo una vez en Cuernavaca, mis 3 hijos estaban en catecismo y a los que les tocaba prepararse para la primera comunión, yo me acuerdo que pues nos obligaba de cierta manera, tenían los papás que sentar 1 año en cursos de preparación para que el hijo podía hacer su primera comunión. Y yo me acuerdo de la pobre catequista porque pues primero preguntaba a uno tras otra, ¿quién es Jesús? Imagínate qué pregunta más básica, ¿quién es Jesús?
Pues muchos tenían pena y no sabían contestar. Y muchos decían, pues no sé, es el Hijo de Dios. Otros decían, pues es el Hijo de María, llegó a nacer en Belén. Y cada quien hablaba de lo que entendía de Jesús. Pues yo no dije nada, hasta que por fin llegó mi turno y tuve que dar una respuesta. Y comencé a decir que Jesucristo está vivo, que Jesús murió por nosotros, y empecé a describir con tanto entusiasmo, y creo que largué como estoy largando ahora, por como media hora, de quién es Jesús para mí. Pregúntate, ¿qué contestarías tú? ¿Dirías lo mismo? ¿Tienes esa fe tan convencido de que Cristo está vivo y está en medio de donde tú vives? Pues que se te note entonces, póngalo en acción, demuéstralo. Si realmente crees que tu Dios ha muerto por ti, ha asumido tu culpa, ha pagado el precio, te ha liberado de la culpa, la condena de la muerte, demuéstralo. A ver, sonríe. Voltea al que esté a tu lado en tu casa y sonríele, dile, es verdad, Jesús está vivo, ¿por qué estamos tristes? Vamos a ir a un corte. Estás invitado a compartir tu fe, tu testimonio, llamar, entrar en las rifas, son buenas, ¿eh? Son 10 imágenes, yo pensé que traje 5, son 10 imágenes de la Virgen de Guadalupe, pequeños, 2 grandes y 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Te regresamos, Jesús está vivo. Vive Jesús el Señor. Dios está abriendo nuestros ojos de fe para una nueva revelación de quién es Jesucristo. Hemos hablado que es Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, que Él estaba en el principio del mundo, es el verbo de Dios, es la palabra. Estamos viendo también en el siguiente texto que vamos a leer, que Él es el pan que da vida. Así que prepara Juan capítulo 6, que ahorita vamos a seguir abriendo nuestra revelación de quién es Jesús. Es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Así que vamos a ir aprendiendo quién es Jesús, para que cuando proclamamos de que Él está vivo, podemos entender quién es en todas sus dimensiones. Y comprendiendo todas las dimensiones de Jesucristo, no solamente como el niño nacido en Belén, pero todas las dimensiones de Jesucristo que aún está vivo y está en el trono, está reinando, es Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo que más quiere tu Dios es que tú tengas vida en Él y que esa vida sea abundante, sea plena, y que todos tus miedos y todas tus angustias y limitaciones pueden ser quitadas o borradas o pueden ser liberadas de ellas para que tú puedas tener vida plena en Jesucristo que está vivo. Quiero felicitar a los que están llamando. No es por nada, pero son personas que han encontrado el valor de unirnos como familia y de decir, vamos a orar todos juntos unos por otros, porque Dios que está vivo va a escuchar nuestra oración. Y yo siempre creo que no hay ni una sola petición que Dios no escucha. Y más si los lleva a los pies a las plantas de la Virgen en Tepeyac, de su Santísima Madre María de Guadalupe, no hay nada en absoluto que puede negar. Así que los que están llamando, los quiero felicitar. Elba Campos de Zapopan, Jalisco, dice que su programa está felicitándolo y a María Visión por transmitirlo. Muchas gracias. Ernestina Velázquez de Tonalá, Jalisco, pregunta cómo puede orar por un hijo rebelde. Ay, mamita, estamos en las mismas. Así que cobra mucha valentía porque Dios vivo y resucitado está con nosotros y Él te dará la sabiduría de saber cómo orar y cómo reaccionar y cómo hablar y cómo amar más que todo este hijo que Dios te ha dado el privilegio de ser su madre. Hay programas que puedes pedir. Hay uno que hice con el título Cómo orar por nuestros hijos. Puedes entrar en la tienda virtual y pedirlo o llamándonos aquí lo pueden pedir. A Hilda Oseguera de Villa Victoria, Michoacán,
está saludándome y deseándome una feliz Navidad, pues igual para ti. Los quiero mucho, una feliz Navidad a todos. A Carmen Pérez de Guadalajara, Jalisco, está pidiendo por sus necesidades. Soledad Álvarez de Guadalupe, Nuevo León, está pidiendo por su matrimonio. Olivia Ortiz de Zapopan, Jalisco, también por sus necesidades. Margarita González Martín de Capilla de Guadalupe, dice que siempre ve el programa, qué gusto me da. Así que vamos a seguir leyendo esos en un momentito, pero vamos a seguir con el programa. Estamos abriendo nuestros ojos de fe para entender quién es Jesús. ¿Quién es ese Dios entre nosotros? Dios con nosotros, Dios que está vivo, Dios que no está muerto, Dios que tiene todo poder, que está sentado en el trono. Vamos a ir escuchando esta revelación desde la palabra de Dios, que Él está despertando nuestra fe y a su vez está rompiendo el poder del miedo y rompiendo el poder de Satanás que ha tenido para esclavizarnos. Abre tus Biblias ahora a Juan capítulo 6 y vamos a ver el lugar donde podemos encontrar a Jesucristo vivo y resucitado hoy en día. Versículo 48. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él, escucha eso, quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de ese pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros, pero ¿cómo puede ser eso? De darnos de comer su propio cuerpo. Y Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Palabra de Dios. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Jesús está revelándose no solamente vivo como si fuera en el trono lejano de nosotros, no solamente reinando ahí con los ángeles, cantándole aleluya al Cordero de Dios, inclinándose para adorarlo. Jesús está en medio de nosotros, está vivo en la Eucaristía. A mí me preguntan, pero pues, ¿cuál es la diferencia entre los protestantes y los católicos o cualquier otra religión? Ninguna otra religión, ninguna, tiene el cuerpo y sangre de Dios, alimentando a los que tienen la dicha de ser invitados al banquete, de que se encuentra en condiciones preparados para recibir el cuerpo y sangre en nosotros. Dios vivo, resucitado, se hace alimento. A mí me parece increíble este misterio y con ese misterio, si fuera el único, me mantendré católica para toda la vida sin dudar nunca, jamás. Ningún riesgo de salir de la iglesia católica. ¿Y para qué? Porque no hay ninguna otra religión. Claro, hay unos que predican muy lindo, y hay unos que con las energías que te pasas, que no sé qué, pero no hay ninguno que el Hijo de Dios vivo se hace alimento. Y aquí efectivamente dice que el que no come de su cuerpo no tiene vida. Y el que no toma su sangre no tiene vida. Pero el que lo come y lo toma en fe, recobra la vida mismo. ¿Han escuchado que se dice muchas veces en la Biblia que se haga según tu fe? Pues yo cada vez que estoy en una misa, pues lo veo visiblemente frente a mí. Que hay muchos que van a la misa por obligación o por ritual o por tradición o porque alguien les jaló de los pelos. Pero realmente creo que no están al punto de creer que Cristo vivo y resucitado está en esa porción de pan. Que cuando el Padre nos ofrece diciendo el cuerpo y sangre de Cristo,
el cuerpo de Cristo. Yo creo que debemos temblar delante de esa revelación de un Dios que no abandona a su pueblo. Es como la mamá que amamanta su bebé, que le da vida, que comparte su propia sangre, sangre de mi sangre con su hijo, que está dándole el alimento que necesita para vivir. No cualquier alimento, no cualquier comida barata. Es la sangre de Cristo. Y no solamente la promesa es que tendrás vida ahora en ese mundo, como si fuera poco, pero vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día último, dice Jesucristo mismo. Pues los judíos no entendían nada y pensaban que canibalismo o no sé cómo es eso de comer su cuerpo y sangre. Pero nosotros que hemos recibido esa revelación de fe y tenemos esa fe para creer en Jesucristo vivo y resucitado en la Eucaristía, no nos tiene que obligar a hacer una hora santa, no nos tiene que obligar a hincarnos delante de Jesús presente en la Eucaristía, no nos tiene que obligar a ir a misa diario, porque entendemos plenamente que los que se alimentan frecuentemente de su cuerpo y su sangre están llenos de vida. Y si tú no estás alimentándote de ese cuerpo y sangre, por eso te ves fregado como estás, por eso estás borracho, por eso estás ahí sin vida, por eso estás triste. ¿Y la culpa de quién es? Cristo ofreciéndote su vida. Y tú pues que no tengo tiempo, porque no tengo ganas, porque me aburro, porque los padres, porque la iglesia, porque miles de pretextos. Pero es Cristo vivo y resucitado que se hace alimento, cuerpo y sangre para nosotros. ¿Qué has comprendido hasta el momento en ese tema? Cuando estamos hablando del alfa y el omega, el principio y el fin, la palabra de Dios, el Salvador, el Redentor, el que pagó el precio por tus pecados, y ahora el pan de vida, estamos abriendo los ojos para conocer a un Cristo que estaba en todos los tiempos, que llegó el momento preciso, que nació de la Virgen, pagó el precio por el pecado con su muerte y crucifixión en la cruz. Pero muchos quedan ahí. En Juan capítulo 19 relata las últimas palabras de Jesucristo. Y en capítulo 19, versículo 30, aquí escucha, son las últimas palabras según el evangelista San Juan, que pronunció Jesucristo. Y dice, Jesús bebió de vino agrio y dijo, todo está cumplido. Y luego inclinó la cabeza y murió. ¿Qué crees? Apenas te conté cuál es mi texto favorito en toda la Biblia. Toda la Biblia. Este es mi favorito. Todo está cumplido. ¿Sabe por qué? En latín se traduce ese texto en todo está perfeccionado. Todo precio había sido pagado para redimir al pueblo. Todo pecado estaba en su cuerpo crucificado. Él estaba muriendo por nosotros, estaba dando su vida por nosotros. Desde la cruz, Él nos amó con amor infinito, y aunque nosotros no lo apreciamos, aunque no lo comprendimos, aunque estamos así tan oscuras en nuestra manera de pensar y de creer, Él estaba pronunciando una realidad que todo precio había sido pagado, todo estaba perfeccionado, inclinó su cabeza, entregó su espíritu a su Padre y murió. Y cuando volteamos nada más una hoja y vamos a capítulo 20, habla de lo que siguió la muerte de Jesucristo, la resurrección. Si tú y yo podemos llegar a comprender lo que es lo que Cristo ha hecho por nosotros, y lo que sigue haciendo por nosotros, no tendríamos miedo, no tendríamos angustias, no estaríamos viviendo atrapados en vicios y pecado, porque comprenderíamos que Cristo nos ha liberado de todo poder del mal, de todo poder de tentación, de todo poder de Satanás, de todo poder del pecado. Tú y yo somos libres en Jesucristo. Capítulo 20,
la resurrección de Jesucristo. Aquí relata un encuentro impresionante de una persona relatada en la Biblia con un pasado, María Magdalena. Se dice que María Magdalena fue aquí en versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía era oscuro. ¿Se acuerda de su primer encuentro con Jesús y María Magdalena? Endemoniada, prostituta. Y yo creo que por lo menos 7 demonios echó de ella. El primer encuentro con Jesucristo a veces nos encuentra en medio de nuestro pecado, en medio de nuestro error, inclusive hasta endemoniado, imagínense. Y tener un primer encuentro con Jesucristo es el encuentro, se puede decir, como de liberación de la oscuridad. Se puede decir que tú pasas de la oscuridad a la luz, tus ojos se abren, que tú reconoces tus pecados y quién te liberó. Y te invita a vivir algo nuevo, a caminar una vida distinta. Y lo más impresionante es que María Magdalena empezó a caminar con Jesús y se convirtió en uno de sus más grandes seguidoras, más grandes amigas, de endemoniada, de prostituta, a grandes amigos de Dios. ¡Qué cambio más radical! Ese encuentro primero con Jesucristo se te debe notar. Si tú dices que has encontrado a Jesucristo en tu camino, tu manera de vivir debe ser distinta. Te debes ser liberada de esa manera tan negativa de hablar y de pensar, tan pesimista, tan violenta, tan víctima. Cuando Jesús entra en tu historia de vida, como el primer encuentro que estamos mencionando de María Magdalena, es una liberación. Y cuando uno dice, yo creo en ti, yo te necesito y te amo, y yo quiero que tú seas Señor de mi vida, no sé tú, pero yo he visto muchas personas que llegan a pronunciar esas palabras, e inclusive su rostro, su semblanza, toda su persona cambia. Y como dice la palabra de Dios, hasta te rejuveneces sin lifting, sin operaciones ningunas. Pero algo cambia. Y como les estuve comentando en el atrio de la Basílica de Guadalupe, mira como esas emociones encontradas de tener tanta alegría de tantas personas que fueron a visitar a nuestra madre, pero yo veía en sus rostros esa falta de vida, y hasta borrachos, y hasta en medio del pecado. Y cuánto anhela nuestro Dios de verlos liberados. Pero desde el primer encuentro con María Magdalena hasta este segundo encuentro, María Magdalena ya conoció a Jesús y caminó con él un buen. Ya lo conoció y hasta puede decir con total certeza que lo amó. Tanto de que estaba presente llorando frente a su tumba. Y era la primera aquí mencionada en las Sagradas Escrituras como la primera que fue testigo de Jesús resucitado. Imagínate, Jesús le dio el privilegio de ser la primera evangelizadora, siendo mujer, ex prostituta y ex endemoniada. Jesús, cuando se reveló a ella estaba en un mar de llanto. ¿Por qué? Porque estaba llorando María Magdalena. ¿Acaso no tenía fe? ¿Acaso no entendió de que Jesús había prometido resucitar de la muerte? Oiga, es como tú en ese momento que estás ahí llorando. ¿Acaso tú no crees? ¿Acaso tú no estás creyendo que Jesús resucitó? Estás ahí llorando la muerte de tu madre. Estás llorando la muerte de tu hijo. Estás llorando las penas y estás pensando que la muerte es un fin. Estás lamentando y llorando el fin de tu matrimonio. Estás llorando de que tus hijos están perdidos. ¿Y acaso tú no crees? ¿Acaso tú no crees que Cristo aún hoy en día tiene poder? Es como María Magdalena frente a esa tumba. Claro, era la primera ahí. Claro,
Ella fue antes de que los discípulos, ella encontró la tumba vacía. Dice el texto sagrado de que ella estaba inclinando y vio 2 ángeles y los ángeles le preguntaron a ella, a ver, mujer, ¿por qué lloras? Bastante, hasta ridículo parece ser la pregunta, ¿no es cierto? ¿Acaso no es obvio? ¿Acaso no es obvio si tú amas a alguien y se ha muerto, acaso tú no vas a llorar? Y los ángeles mismos se sorprendieron. ¿Por qué? Porque el momento más alegre que se podría vivir, porque el Cordero de Dios había pagado el precio, había muerto por nosotros, había derramado su sangre, los ángeles en el cielo estaban cantando aleluya, y ahí está María Magdalena llorando sus penas. Yo creo que María Magdalena estaba llorando los tiempos que vivía al lado de Jesús, que eran tan agradables, que alguien encontró valor en ella, que era con quien ella más le gustaba pasar el tiempo, que más la miraba con ojos de pureza, que la valoraba como mujer de Dios, y era el temor de que ya no iba a estar más. Y muchas veces lloramos tanto lo que hemos perdido que nuestros ojos no están abiertos para ver hasta dónde Dios nos está llamando, hasta dónde Dios nos está llevando. Jesucristo luego aparece. Oiga, no es por nada, pero ella creyó que era un jardinero. Cuando tú estás tan atrapado en tu tristeza, y más cuando estás lamentando una muerte, estás llorando por la falta que te va a hacer, Jesucristo mismo puede estar apareciendo delante de ti por medio de ese programa y no lo reconoces hasta que Jesús le llamó por su nombre y le dijo, María, suéltame, ahora tú tienes que ir y anunciar. Si esta palabra está cobrando vida en tu corazón es porque Cristo que está vivo te está sacudiendo y está diciendo, ¿por qué estás llorando? Si Él está vivo, tú también tendrás vida. La muerte no es un fin, es un camino, es un abrir y cerrar de los ojos y encontrarnos con la plenitud de vida. Vamos a contemplar esto y vamos a ir a un corte. Acuérdate, todavía hay tiempo. Se puede entrar en los sorteos que son, bueno, no hay por nada. Imágenes preciosas de la Virgen Santísima, tanto 10 pequeños como 2 grandes, boletos para el siguiente desayuno de oración. Pero lo más valioso que te puedo ofrecer es de unirnos en fe y orar juntos por tus peticiones. Llámanos, aprovecha. Hoy te regresamos. Vive Jesús el Señor. Nuestro Dios no está muerto. Jesucristo está vivo. Está reinando en el trono. El Hijo de Dios que ha venido a su creación, al mundo para salvarlo. Nuestro Salvador, nuestro Redentor. El pan que ha bajado del cielo, el pan que nos da vida, que nos alimenta, la palabra, el verbo de Dios. Y aquí estamos encontrándonos con Jesucristo resucitado. Y estamos hablando de 2 encuentros, y usando el ejemplo de María Magdalena. El primer encuentro con Jesucristo vivo, como Dios hecho hombre, cambió radicalmente su vida. La liberó del poder del demonio. La cambió en su autoestima, en su dignidad, cambió su rumbo de vida, cambió sus actitudes y ya no le importaba lo que otros pensaban de ella. Lo único que le importaba era de seguirle a Él, de estar en su compañía, de ser uno de sus discípulos. Y aquí encontramos a María Magdalena frente a la tumba llorando, pensando de que había perdido absolutamente todo. Muchos de nosotros estamos tan atrapados en ese dolor y mucho por la pérdida de personas que mucho amamos, que queremos estar, aunque sea frente a la tumba, llorando para el resto de nuestras vidas. Y Jesús aparece a María Magdalena ahora en el segundo encuentro, pero ahora resucitado. Y ella trata de detenerlo y él dice, suéltame, aún no he ido con mi Padre y tú tienes cosas que hacer. Así que deja de llorar y vete a proclamar que estoy vivo, que resucité. Y vemos a María Magdalena cambiar otra vez, es otra revelación. Porque cuando uno realmente cree porque ha visto, porque ha tenido ese encuentro personal con Cristo resucitado,
Eso te motiva a compartir, a ser misionero, a compartir tu fe con otros y a querer que otros conozcan a ese Jesucristo que cambia radicalmente la existencia. Muchos no la creyeron. Dicen, ay, estas mujeres que andan hablando, ay, pues ya sabemos de dónde vino ella y pues no. No importa si te van a creer y si no te van a creer, lo único que importa es que tú no dejas de hablar. Cuando tú has visto a Jesucristo resucitado que ha cambiado tu vida, porque tú sabes, porque sabes que Él vive y está presente, tu único deber es de anunciar. Y si ellos no lo creen, se lo pierden. Pierden toda la vida que Él ofrece. Y uno que no lo creyó era Santo Tomás. Porque después de aparecer con María Magdalena, sigue relatando el capítulo 20 de San Juan, que Jesús se aparece a sus discípulos que estaban escondidos tras unos candados ahí, pensando que los judíos ya iban tras de ellos. Y Jesús entra con ellos, sopla sobre ellos, les pronuncia estas palabras maravillosas, recibe el Espíritu Santo, y más que todo les pronuncia la paz. Pero Santo Tomás no estaba. Santo Tomás no había visto con sus propios ojos. Entonces él dijo, si yo no meto mi dedo, si yo no meto mi mano en el costado de Jesucristo, no lo voy a creer. ¿Cuántas personas como Santo Tomás hay en este día? Que no creen de todo. Aún Santo Tomás siguiendo a Jesús por tantos años, discípulo y apóstol. Y él diciendo, si yo no meto mi dedo, no lo voy a creer. Es decir, es esencial ese convencimiento de Jesucristo resucitado. Y Jesús le complació, ¿sabe? Llegó con Santo Tomás y dijo, a ver, ¿dónde querías echar tu dedo? A ver, aquí, échalo, echa tu dedo, echa tu mano, ándale, mételo. Imagínate qué vergüenza, frente a todos sus compañeros ahí, pues tú querías, ¿no? Pero Jesús tiene tanta compasión y paciencia con nosotros, que aún en nuestra falta de fe de todo, tal vez creemos porque alguien nos había explicado en el catecismo, tal vez porque pues nuestro intelecto está convencido de estas realidades. Pero qué importante es convencernos de Jesucristo vivo y hacerlo nuestro Señor. Y cuando Tomás echa su mano, mira, mete aquí tu dedo y mira mis manos y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, Tomás, cree. Y Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. Y Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra de Dios. Cuando Tomás tuvo su encuentro con Jesucristo resucitado, y Cristo dijo, si esto es lo que tú necesitas para convencerte, a ver, aquí están. Entonces Tomás se convence de Cristo resucitado. ¿Y cuáles eran las palabras que pronunció? Mi Señor y mi Dios. Ya no era el Señor, ya no era el Dios, ya era mi Dios. Se convierte en algo personal cuando tú tienes una revelación personal de Cristo resucitado. Y Cristo dice, para todos nosotros, dichosos los que creen sin haber visto. ¿Dónde está tu fe? En ese día vamos a comenzar a cerrar ese programa, nos está marcando de que nos queda muy poco tiempo, pero vamos a orar para que todos y cada uno podemos tener esa revelación. Podemos conocer a Jesucristo como mi Dios y mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre, he proclamado las realidades de la fe que tu Iglesia Católica nos enseña y también por medio de tu Espíritu Santo nos ha revelado en ese programa. Pero necesitamos una revelación personal. Así que Padre, en el nombre de Jesucristo, yo pido por cada uno que está viendo ese programa que puede tener esta actual experiencia con Cristo resucitado que cambia su vida, que nunca jamás sean iguales. Y que de aquí en adelante pueden tener sus vidas tan cambiadas por reconocerte como nuestro Dios y nuestro Señor, que nada ni nadie nos va a turbar en el resto de nuestras vidas. Sea tú, Señor, nuestro único Señor y Salvador. Vive Jesús el Señor. Ahora vamos a ver quién ganó esos
esos regalos. Tenemos 2 boletos para el siguiente desayuno y van a Ana Varela de Zapopan, Jalisco. Siempre ganas, amiga, ¿cómo lo haces? 10 imágenes de la Virgen Santísima pequeñas. Elba Campos de Zapopan, Guadalupe García de Guadalajara, Jalisco, Ana María Benítez de Guadalajara, eso van 3. Irma Pimentel de Guadalajara, 4. Fabiola Borojés de Nogales, Sonora, 5. Ricardo Hernández Nicolás de Oaxaca, 6. Lilia Zacarías de Guadalajara, Jalisco, 7. Teresa Gómez de Guadalajara, Jalisco, 8. 2 más. Olivia Ortiz de Zapopan y Roberto Espinosa de Guadalajara, Jalisco. Roberto. Bueno, ya son los 10 y 2 imágenes hermosísimas, grandes, que traje de la Basílica de Guadalupe. Uno va a Julia Gómez Sánchez de Zaguayo, Michoacán, y la otra va a María Esther Bautista de Guadalajara, Jalisco. Que el Señor nos guarda, nos protege, nos levanta muy en alto, protegiéndonos de todo mal. El que vive y reina para siempre, te guarda y te protege, no hay nada para temer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hasta siempre.